Álvaro, qué lindo verte otra vez Muy y buenas. estoy tan emocionada por el tema de hoy porque el propósito, cómo encontrar nuestro propósito de vida, cómo conectarnos con eso, me encanta porque el propósito nos mueve. Muy buenas, mi querida Francesca. Siempre un placer, siempre con ganas de que lleguen este día de la semana para que charlemos. Y efectivamente, me parece súper bonito porque, bueno, por mis experiencias personales y demás, yo creo que siempre ha sido como que un tema que siempre he llevado dentro. Todo el tema de marcación de objetivos, de perseguir tu propósito, es algo que siempre me ha enamorado. Y creo bueno, que es una brújula de vida. Así que encantadísimo de que estemos hoy para hablar de esto. Me encanta esa palabra que usaste, una brújula de vida. Y la brújula se mueve, ¿verdad? Mm, Porque cuando buscamos la palabra propósito salen un montón de definiciones diferentes y hay un montón de herramientas distintas para cómo encontrarlo. mm, Pero yo creo que la conversación, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de lo que dice el Ikigai, de cómo encontrar tu propósito, que dice que es una mezcla entre, entre tu misión, entre lo que quieres hacer, entre lo que la gente te paga, entre la vocación, y hay un montón de palabras ahí afuera, ¿verdad?, que describen cómo encontrar tu propósito. Y yo creo que, sobre todo nosotros trabajando en un ambiente como ha sido Mind Valley, en donde podés explorar tantas áreas diferentes en comparación con los trabajos regulares de la vida corporativa, que hemos tenido todas estas experiencias diferentes. Yo creo que la conversación de hoy va a ser valiosa, no solo compartiendo nuestra experiencia, sino analizando un poquito qué es el propósito para mí. ujú. Todos vamos a tener una definición diferente, a todos nos va a funcionar una herramienta diferente, pero al final el propósito es algo que es una brújula, como vos dijiste muy bien, y además que sentimos, ¿ok? Entonces, tal vez empecemos compartiendo un poco. Si vos sentís que has encontrado ese propósito, ¿cómo lo encontraste? Contanos un poquito de tu historia, cómo se siente. Encantadísimo. Yo creo que estoy en ello, pero la verdad es que con mucha satisfacción y mucho orgullo, creo que digo que he avanzado bastante en eso. Eh, si tú me preguntabas cuando yo era pequeño, que esto no se me olvida, cuando yo era pequeño, la típica pregunta de qué quería ser de mayor, yo decía que quería ser actor, escritor, pintor, inventor y, en fin, un montón de ramas humanísticas, diría, que bueno, pues me fascinaban, ¿no? Y luego, pues como que fue quedando ahí un poco en ese sueño que al final pues no llegué a perseguir del todo, ¿no? Que sobre todo era por lo de actor, de arte dramático y demás. Y bueno, pues fue como no seguir por ese camino y entonces pues chocarme un poco, ¿no? Decir, uy, bueno, pues por dónde, ¿no? Me meto y tal. Y fue casi que realmente en la universidad se me cruzó la asociación de AIS, que la hemos mencionado ya en otros episodios, que bueno, pues me enseñó un poco lo que era eso del crecimiento personal, la marcación de tus metas, de tus objetivos. Y bueno, pues ahí fui, digamos que conociendo gente muy interesante y a la vez conociéndome también a mí, de una manera que me parecía muy bonita. Y entonces ISEC se convirtió como en ese espacio que me permitía reflexionar y hacerme estas preguntas que no me había hecho antes o que sí, me lo hacía de una manera que no la había tenido tan clara antes. Ujú. Eso me llevó a conocer Mindvalley, que es la empresa para la que trabajamos, que se dedica al campo del crecimiento personal y que, como tú bien has dicho, pues nos ofrece muchas veces no, o sea, siempre nos ofrece ese espacio de poder reflexionar, de poder cuestionarnos, de poder ambicionar a algo más grande de lo que somos, ¿no? Y cuando conocí algo así dije, yo tengo que estar ahí. Y si me preguntas por mi experiencia, creo que ahí es importante quizás hacer una
una pequeña mención y pararnos en decir y contar cómo no fue fácil. O sea, si vamos a hablar realmente de buscar tu propósito, creo que también es importante que mencionemos cómo a veces nos encontramos con trabas en el camino. Y en mi caso no fue fácil. O sea, para los que no lo sepan, yo en esta empresa de la que me enorgullezco de pertenecer desde hace 10 años y que ya pues siento que soy una parte muy importante de ella, ¿no? Sí. Pues esta empresa me rechazó 2 veces. O sea, hice un proceso de selección que no pasé una primera vez y un segundo proceso que no pasé la segunda vez. Y, y aquello no fue fácil. Y recuerdo, de hecho, que personas que me quieren, no es que me querían, me siguen queriendo mucho, pues precisamente porque me querían, me decían, oye, a lo mejor ya es hora de que dejes ir esto. O sea, esto no ha salido, ya lo has intentado, ¿no? Que estás hablando de esa empresa en Malasia, que tú dices que te quieres ir, a lo mejor ya es hora de que pruebes con otra cosa. Pero yo sabía que yo tenía que estar ahí y no, bueno, no te voy a decir no desistí, porque la verdad es que sí lo hice. Ya la segunda dije, oye, a lo mejor ya es momento de dejar esto. Y hubo una persona, que es Martín, que lo conocemos y que ya lo he mencionado en otras ocasiones también, que me dijo, oye, no, dale una vez más. Y oye, mira por dónde, pues acabó ocurriendo. Entonces creo que de mi experiencia también es importante poder compartir momentos como esos, ¿no? En el que incluso hay personas que te dicen, oye, personas que te quieren, que te dicen, oye, quizás es momento de que vayas dejando esto. Y bueno, pues también es importante mencionar la intuición de uno, ¿no? O sea, si tu Ujú. intuición dice, oye, tú tienes que estar ahí y no es momento de dejarlo, pues creo que también es importante en la ecuación del propósito de uno. Y bueno, pues por no alargar la historia y los 10 años que han supuesto, yo me considero que sí, o sea, que voy en mi camino de conseguir encontrar mi propósito. Mindvalley me ha dado la oportunidad de estar en espacios en los que he visto mucho potencial mío desarrollarse y de sentirme muy cómodo en muchas ocasiones que, bueno, pues están en cosas como esta, en poder dedicar tiempo a reflexionar, a inspirar, a seguir aprendiendo sobre nosotros mismos, ¿no? Así que a tu pregunta, sí, yo creo que estoy en el camino. Qué lindo. Y cuando me ves viendo hacia abajo es porque estoy tomando notas, porque hay temas a los que quiero regresar. Cuéntame. Em, y es eso el propósito no es un camino lineal, no es, va a tener un montón de curvas. En mi caso, em, igual, desde pequeñita yo tenía unas ideas, lo que la sociedad decía que era lo que tenía que hacer, lo que estaba correcto. Empiezo la vida adulta, empiezo a seguir todas las reglas y después la vida me lleva a un camino completamente diferente que no me esperaba. Encuentro Mind Valley, empiezo a cuestionarme un montón de cosas. Para mí, las tres preguntas más importantes fue uno de esas herramientas que le dio vuelta a mi vida y a la de mis hijos. Y entro en este mundo de posibilidades infinitas en donde empiezo a explorar como entrando a una juguetería gigante del universo en donde te pone todas las posibilidades a tu disposición, saliendo de un ambiente en donde vos nacés y tenés que seguir un libreto para poder tener éxito. Y cuando yo descubro este mundo, me doy cuenta que no es un libreto, que es una juguetería, y empiezo a meterme en este mundo y me doy cuenta que me encanta trabajar con gente, que me encanta trabajar con grupos, que me encanta dar charlas, que cuando yo puedo trabajar con gente y trabajar en este mundo del descubrimiento y del de ir desenvolviendo estos regalitos que nos da la vida, eso me mueve un montón. Entonces, eh, mi Lo vida de, dio un giro. lo de la juguetería Entonces, me ha encantado. sí, y de las cosas que hemos ido hablando con las historias, empezamos a pensar en el propósito desde un punto de qué me gustaba cuando era chiquitito, Ujú. que es muy válido, ¿verdad? Porque cuando somos pequeños no tenemos todas las capas de el que dirán o el que tengo que hacer. Vamos creciendo, nos empiezan a poner unos libretos
basados en las expectativas de todo el mundo, no por hacernos daño, pero porque hay que seguir las reglas. Y entonces yo le enseño a mis hijos lo que yo considero que está bien para mí. Eh, y seguimos un libreto. Y ahí está donde vos decís que la vida da una vuelta de 360 grados y de pronto te manda a explorar otros caminos. ¿Por qué? No sabes. Y ahí está la parte muy linda donde decís, escucha tu saber interior, seguir tu intuición. Hay algo que el universo quiere que veas. Y esa apertura para poderse uno abrir a experimentar cosas diferentes, aunque no tengan mucho sentido en el momento, es lo que te va a llevar esas miguitas de pan a descubrir tesoros o situaciones o experiencias o personas que te iluminan y que tal vez nunca te lo imaginaste, Mm. ¿verdad? Eso me parece interesante. Entonces vamos sacando estos elementos del propósito. Es algo que te dice tu intuición, no tu cabeza. Tienes que seguir Lo a tu vas intuición. descubriendo de a pocos. La vida te va a ir dando una invitación por aquí, una invitación por allá, estar abierto a y empezar a sentirlo y a notarlo. Esa parte de estar uno presente con qué es lo que siento, qué me dice mi sabiduría interior, si voy por acá o no voy por acá. Y puedo, mira, si en ese punto, si puedo añadir una cosa, porque esto son ideas que seguramente, pues, quien nos esté escuchando, las ha escuchado antes, ¿no? O sea, sigue tu intuición y persigue tus sueños. Al final puede quedar muy reducido a eso si simplificamos. Pero, pero bueno, realmente, o sea, no es falso, que al final quien realmente lo sabe en el interior eres tú mismo, ¿no? Pero sí que quiero decir, o al menos lo que es mi experiencia, ¿no? Es que también es importante saber soltar. Iba a decir dejar ir, no, soltar creo que es la palabra. Saber soltar, ¿sabes? Porque, bueno, un poco tú lo has mencionado también y la has ido introduciendo, que es cómo la vida pues te va poniendo las cosas por delante a veces y incluso cuando tú ya no te la esperas. Porque en mi caso, como te digo, fue así. O sea, yo, pues para entrar en Mindvalley, por ejemplo, pues apliqué una vez y no entré, y apliqué una segunda y no entré, y ahí me rendí. Y ahí dije, oye, bueno, pues sí, pues es verdad, pues ya después que te dos veces, pues tal. Y luego, pues mira, este amigo me dijo, oye, una más, inténtalo una más. Y quizá era un poco esa bendición o ese universo disfrazado, ¿no? En un amigo que te dice, oye, inténtalo una más. Y ocurrió, y literalmente me cambió la vida. O sea, yo pues, me fui a la otra punta del mundo a desarrollar una etapa de mi vida que ahora pues ocupa una gran parte y esto se materializa en personas que adoro y que quiero, como entre las que tú te encuentras. Y, y mira por dónde, o sea, incluso me volvió a pasar también en mi actual puesto, que ha sido el que más tiempo he ejercido, que es en eventos, que yo no sé si tú recuerdas, pero bueno, pues cuando estábamos juntos en atención al cliente, tú y yo, y yo quería entrar en el equipo de eventos y quería, porque era con lo que soñaba. Y, y bueno, pues estaba difícil. Y por otro lado de la empresa me ofrecieron, oye, mira, pues si no va a ser eventos, pues te ofreceríamos aquí. Y yo, pues mira, pues sí, la verdad. Y recuerdo que hubo alguien que mientras yo todavía estaba ahí luchando por entrar en eventos, o sea, literal que me puso la mano en el hombro, me miró a los ojos y me dijo, déjalo porque esto no va a ocurrir. Tú no vas a Ujú, entrar en eventos. Me lo dijo así. Me miró a los ujú. ojos y tuvo con toda la tranquilidad me dijo, déjalo ya porque esto no va a ocurrir. Y tú no vas a entrar en eventos. Y realmente o sea, llegó un punto en el que dije, pues es verdad, pues ya lo he luchado, o sea, ya he dejado a todo el mundo más que claro que esta es mi intención y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, así que le dije a una compañera de la empresa, le dije, oye, mira, pues no me quieren en eventos, pues voy a ir con la otra oferta que me han hecho por el otro equipo. Mira Ujú. por dónde, y yo con toda la intención de hacer exactamente eso que había dicho, pues
la voz se corrió, se enteraron, ¿no? En quien tuviera que enterarse y demás, y dijeron, venga, vamos a rescatar a Álvaro para eventos. Y ahora llevo allí, pues, 8 años, ¿no? Y es mi manera de vivir, o sea, me dedico a esto con todo el orgullo del mundo. Ujú. Entonces, quiero decir, yo he tenido, quizás de las cuestiones más importantes que me han cambiado la vida, realmente han venido después de soltar y dejar ir, ¿sabes? Y bueno, pues no quiero llamar a engaño, a lo mejor sueltas y realmente sueltas para que no ocurra, pero es que también va de eso, o sea, muchas veces necesitamos saber soltar para que, bueno, o ocurra de la manera que el universo quiera que ocurra, o Ujú. simplemente tú encuentres otro camino por el que llegar a otro sitio, ¿no? Pero de una manera u otra yo creo que siguiendo tu intuición y siguiendo lo que tú creas más conveniente, al final vas a llegar a un sitio bonito. Sí, me encanta esta parte de soltar porque es no te aferres a los resultados que tenés en tu cabeza, deja que el universo trabaje como tiene que trabajar Exacto. y, y, y eso te da una libertad para crear tu propio camino. Una de las cosas que yo oigo muchísimo en mis clientes de coaching es, ay, es que para vos es súper fácil, sí, pero yo no tengo esa oportunidad. Claro, vos tenés todos los conectes, yo no. Mm, Vos tenés todos los recursos, yo no. Y eso, o sea, cuando estamos en esa mentalidad de está disponible para todo el mundo, pero no para mí, de ahí no vamos a ver las no, oportunidades. El, exacto. el- el sistema de activación reticular, qué lindo, eso me mueve. Entonces yo empiezo a enfocarme en eso, pero si yo pienso, solo puedo estar en esta cajita y no me doy la oportunidad de pensar que hay algo más disponible para mí, ¿cómo voy a ver oportunidades? Exacto. Cuando yo entré a Mind Valley, me encantó, entré con las 3 preguntas más importantes que vamos a hablar de esta herramienta en un momentito. Sí. Yo venía de una gerencia de ventas. Yo estudié administración de empresa, venía de una gerencia de ventas y a mí lo que me ofrecen es, lo único que está disponible para la gente aquí en Costa Rica es servicio al cliente, contestando teléfono. Y pasé de una gerencia a contestar teléfono sin vacaciones. Pero estaba tan segura porque mi intuición me decía, aquí es a donde quiero que vayas ahorita. Y como vos decís, el camino va dando curvas y después, cuando estaba en un momento de crisis, teníamos un montón de problemas, teníamos la casa hipotecada en segunda hipoteca, no tenía un 5, estaba súper estresada con 2 trabajos para poder mantener toda la operación familiar, encargándome de mis hijos, de mi casa, de mil cosas. Lo último que estaba en mi cabeza era pensar en el propósito, mi energía completa estaba en sobrevivir y Vision me manda una invitación para llevarme a Kuala Lumpur por un mes porque él necesitaba que sus managers estuvieran ahí. Ahí fue donde nos conocimos y fue una de las experiencias más maravillosas de mi vida. No porque mi cuenta bancaria cambiara de un solo, no porque se me quitaran todas las responsabilidades, pero porque me permitió cambiar la perspectiva. Y Ujú. una vez que abrí mi perspectiva y me abría a la posibilidad de que el universo sí tiene cosas disponibles para todos, empezaron a pasar cosas súper mágicas. Llegaron Johnny Missy Butcher y nos dieron Lifebook en ese fin de semana. Fui a Cambodia, que fue algo que ha sido un sueño de toda mi vida. Y tuve una conversación increíble con Ajit, que era el de la división de coaching, el fundador, y descubrí el mundo del coaching y me enamoré del mundo del coaching. Y entonces, eh, esa pequeña historia es una de las maneras de decir, soltar el cómo llegan los resultados, sí, déjalos ir, pero no te cerres nunca a las nuevas oportunidades, permitite vivir las cosas. Si yo hubiera tomado la decisión de decir, tengo $5 en mi cuenta bancaria, ¿cómo me voy a ir un mes a Kuala Lumpur, que es en el otro lado del mundo de Costa Rica? Jamás hubiera encontrado el mundo del coaching, jamás
me hubiera vuelto speaker, jamás hubiera trabajado con gente, jamás. Entonces, estar atento a esas señales. Y que Y te realmente, o sea, hasta incluso cuando en esas situaciones como lo que tú cuentas de que tenías esas dificultades y tantas cosas en contra, incluso en esas situaciones puedes llegar a encontrarte con oportunidades que, bueno, que nosotros pensamos que el universo, ¿no? te manda, o lo puedes pensar quien quiera, ¿no? Que la idea que tú quieras que te está mandando eso, o simplemente casualidad, pero la cuestión es que, como tú dices, hay que estar abierto a poder ver esas señales y, como decimos, ¿no? Pues seguir tu intuición para decir, pues lo voy a hacer, Ujú, porque esto resuena conmigo, porque de alguna manera sé que de aquí puedo sacar algo beneficioso para mí. Y bueno, pues ujú. ahí está, que tenemos a Francesca, que es una de las más speakers más reconocidas de la comunidad de Mind Valley a día de hoy. Igual, mi amorcito. Em, el abrirse a esas oportunidades. Y hay una cosa que me encanta, porque a veces cuando se nos presenta una experiencia nueva, decimos, ay, no, no, porque esto no está alineado a mis objetivos. Ujú. Esto va por otro lado, yo no voy a perder mi tiempo con eso. Y aquí estoy hablando de hobbies, de viajes, de conversaciones, de experiencias que a veces te llegan y uno dice, no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, pero hay algo que me llama. Porque estas oportunidades para probar cosas diferentes son como estas chispitas que vienen a realmente ponerle fuego y subirle la intensidad a nuestro propósito. Temas, por ejemplo, el ballet. A mí me encanta bailar ballet. Llegué a ballet ya grande, nada que ver con administración de empresas, ni con coaching, ni con nada, pero el ballet me da un momento de presencia absoluta, de tranquilidad, de paz y me hace notar cosas que de alguna otra manera no noto. Ujú. O la jardinería, yo tengo mi huerta y me encanta y esa paciencia y esa conexión que yo tengo con mis plantas, el sembrar una semillita en la tierra y darle amor para que crezca, de ahí, al principio la hice porque me hacía feliz y después yo dije, wow, ¿cómo me ayuda cuando estoy trabajando con gente y hay gente que necesita ver el resultado ya? Y entonces la interacción con las plantas me ha ayudado a entender que hay procesos que toman su tiempo. Igual para mí, a veces yo quiero algo ya y me acuerdo de las plantas y eso me trae más a la presencia. Pero el notarlo, ¿cuáles han sido esas experiencias o esos hobbies o esos intereses que de pronto has pensado, qué es esto tan extraño y por qué me estoy yendo por aquí si mi propósito es por allá? Mm. ¿Te ha Eso, pasado? pues mira, es buen punto porque sí que es verdad que lo he reflexionado y me reconozco que, que me cuesta a veces salir de esa zona de confort, pero no hablo de la zona de confort, o sea, hablo de lo que, justo de lo que llevamos hablando en todo este tiempo de la conversación, o sea, buscar tu propósito, tus metas y demás, como al final es algo que tanto me obsesiona y que por lo que siento tanta pasión, al final lo he acabado convirtiendo en mi zona de confort. Entonces, incluso las metas que me marco y todo lo que esté alineado con mi propósito y que tenga ese sentido con mi propósito, casi que se ha convertido un poco en mi zona de confort. Por lo tanto, lo que tú dices de hacer cosas que no vayan con eso y que sean diferentes y dejarte sorprender por eso, es quizá algo que no diría que no hago, bueno, sí, es verdad, no hago tanto, lo que sí que me intento esforzar por hacer más. Porque es cierto que, como te digo, o sea, al final buscar propósito o metas o nuevas experiencias, pues lo hago dentro de mi zona de confort, de mi propósito y tal, y algo que esté completamente fuera de ello es algo que noto que me cuesta hacer más. Por lo tanto, sí, estoy completamente de acuerdo contigo y creo que yo en mi experiencia debería hacerlo más, porque estoy de acuerdo en que es algo, o sea, encuentras también aprendizaje donde incluso no esperabas encontrarlo, ¿no?
Y bueno, y aprendizaje no solo ya para cosas que sean de tu propósito, sino incluso cosas que ni te imaginabas que podían a lo mejor ser en tu propósito y que te sorprendan. Porque esa es también otra cuestión. Siguiendo nuestro propósito, seguramente vamos a poder sorprendernos menos. Como realmente nos vamos a poder sorprender es si salimos de ahí y buscamos cosas completamente nuevas. Entonces, en tu caso, por ejemplo, pues el ballet, la jardinería son espacios donde seguramente vas a encontrar aprendizaje que de otra manera no te daría esta etapa de vida, esta forma de aprendizaje. Esa palabra que dijiste, sorprendernos, Mm, el dejarnos sorprender. Uno de los mejores maestros bueno, unos de los mejores maestros de mi vida son los niños. mm, Mis hijos, mis sobrinos, bueno, ya mis hijos están grandes, pero acordándome de las experiencias con ellos, ver a mis sobrinos crecer, los hijos de mis primos, porque ellos viven en un constante sorprender. mm, Todo es nuevo, todo es sorpresivo, por eso ves esa tonelada de energía, esa curiosidad por la vida. Y ahí es a donde quiero irme ahorita, porque el propósito del propósito, es llenarnos de esta energía vital increíble, donde el tiempo pasa, donde estamos haciendo algo realmente que está conectado a nuestro corazón, que tiene un sentido no solo para nosotros, sino va a tener un sentido para toda la gente que nos rodea, para todas las comunidades, ¿verdad? Tiene un impacto positivo. Y eso es como la salsita especial del propósito. Tiene mm. que moverme. Entonces, si es algo que tiene que moverme para que yo pueda llegar y decir, oh, voy a darle todo mi amor y mi energía, el buscar esos espacios donde yo me permito sorprenderme. Y conforme vamos creciendo y nos vamos haciendo muy, muy estructurados, el permitirnos esos momentos de jugar. Yo el año pasado hubo varios cambios, ¿verdad? Estructurales y como que pasé mucho tiempo metida en mi cabeza en ver cómo me adaptaba a los cambios, etcétera. Y decidí que necesitaba una luna de miel conmigo y me fui para Italia un mes y me permití vivir cosas que me sacaran de mi día a día y permitirme sorprenderme. Dentro de las cosas no era solo un viaje súper lindo, pero como vos decís, también salirse de la zona de confort. Claro. Irse de viaje sola a Italia, un país súper romántico, y llegar a un restaurante y decir mesa para una persona y el estar cómoda en mi silencio, porque Ujú. lo primero que quería hacer era ver el teléfono y yo decía, no, quiero estar presente. ¿Qué está pasando? Y observar a la gente y estar como que metida ahí. Me metí a clases de italiano, que fue una cosa que me encanta. O sea, yo oigo el italiano y me hace feliz, que me sirve para mi negocio o para lo que yo hago, no, en lo absoluto. Lo que me sirve es porque me hace feliz. Ujú. Y ese mes me dediqué a encontrar cosas que no estuvieran conectadas con mis objetivos, sino que simplemente elevaran mi energía como ser humano, Muy desde bonito. desayunar gelato hasta ir a caminar. Y vieras que me cambió muchísimo la energía porque volví como enamorada de la vida otra vez, Ujú. viendo las cosas de perspectivas diferentes, conectando mucho con qué hace que mi corazón palpite más rápido. Y entonces yo creo que esas experiencias diferentes ayudan un montón. 100%. Te veo una maestra en esto de salirte de tu zona de confort, No creas, he ido aprendiendo, he ido aprendiendo, como todos. pero, pero eso ha ayudado. Me gustaría compartir tal vez un poquito cuáles han sido esas herramientas o esos cambios que nos han ayudado a encontrar el propósito. Eh, yo empecé, digamos, con las 3 preguntas más importantes, este video de Vision que te pregunta
qué es lo que realmente querés de la vida y te habla de los objetivos como meta y los objetivos como un medio, ¿verdad? Entonces, cuando uno se pone a pensar, ¿qué quiero? Se toma la pausa y dice, ¿qué quiero yo hacer en mi vida? Y uno a veces dice, bueno, quisiera tener más plata. ¿Para qué? Para comprar una casa. ¿Para qué? Para poder vivir con mi familia en un lugar lindo y poder todos compartir. Ese es el objetivo final, ¿verdad? Entonces, esta herramienta de las 3 preguntas más importantes trata de llevarte a cuáles son los objetivos finales como ser humano y te pregunta qué es lo que querés experimentar, a dónde querés viajar, con quién querés vivir, cómo es tu grupo de amigos, cómo es tu día a día. Ponerte a pensar en eso. ¿Cómo querés crecer como ser humano? ¿Qué son las áreas que te interesa explorar? Y al final termina con cómo querés contribuirle al mundo. Y para mí esa fue una herramienta tan increíblemente poderosa porque era muy fácil y te invita a salirte de tu cajita por un momento y a pensar si tuvieras todos los recursos, todo el tiempo, si todo conspirara a favor tuyo, ¿qué te gustaría crear? Y ese pequeño mapita empieza a decirte un montón de cosas que están conectadas con tu propósito de vida, ¿verdad? Es una herramienta súper poderosa y fácil, vamos a decir. No, no sé si la palabra a lo mejor sería simple, pero es que es real, o sea, son solo 3 preguntas. Y además, en teoría, la tienes que hacer en poquito tiempo, o sea, no le tienes que dar demasiadas vueltas. Recuerdo que Vision, o sea, creo que técnicamente podremos poner, si no me equivoco, a lo mejor podremos poner el enlace Ujú. en este episodio para que la gente pueda seguirlo. Estamos hablando de las 3 preguntas más importantes, un ejercicio por Vishen Lakhiani, el fundador de Mindvalley, y que tanto Francesca como yo conocemos muy bien, ya no solo porque nos gustara más o menos antes de unirnos a la empresa, sino porque uno de los procesos al entrar en la empresa es hacer estas preguntas. O sea, tenemos que hacer este ejercicio porque realmente todo el mundo en la empresa tiene un poco el deber de saber dónde se quieren caminar, ¿no? En su vida y a qué quiere dedicar su energía y su propósito. Entonces, efectivamente, me alegro de que lo menciones porque realmente como que me has dado un poco de déjà vu con todo esto. Yo estaba enamorado de ese ejercicio porque para mí fue también muy importante y me hizo poner en perspectiva. Yo, de hecho, antes de ese, había hecho el típico, recuerdo que alguien en la universidad llevaba una lista, un día estábamos tomando cerveza aquí en Sevilla, después de clases, y sacó esa persona una lista con las cosas que quería hacer antes de morir, creo que eran. Y me pareció interesante y entonces pues yo luego hice mi propia lista de los próximos 10 años, hice yo. Y bueno, pues no, mentira. También era cosas que hacer antes de morir. La cuestión es que yo acabé cumpliéndolas en 10 años. O sea, en algo así, pues ya tenía todo lo que había puesto en esta lista, que era ambiciosa. Y una de ellas, pues era eso, estar en una empresa que me ofreciese una experiencia rica y verdadera y me dejara desarrollarme como lo ha hecho Mindvalley todo este tiempo. Y, Ujú. y bueno, pues se lo recomendamos a todo el mundo porque es un ejercicio muy, muy bonito. Yo, de hecho, incluso tengo hasta una charla que he hecho en torno a esto, que la llamo la lista en el bolsillo, ¿no? Porque ha estado conmigo, esa lista literalmente ha estado conmigo todos estos años. La llevaba en la cartera y ahora pues ya la tengo guardadita porque es una reliquia, porque es un trocito de papel que ha estado doblándose y desdoblándose durante mucho tiempo, bueno, más de 10 años ya, y donde tenía las cosas que yo quería llegar a, que bueno, pues estaba eso, viajar, vivir en el extranjero, hacer un viaje a lo mochilero por Asia, pues bueno, todas estas Ujú. cosas luego resulta que se han ido cumpliendo de una manera y con una velocidad pasmosa. Me encantaría que compartieras esa herramienta también, la lista del bolsillo, me encanta.
Y dentro de las cosas más maravillosas que yo he descubierto es que cuando dejamos de preguntarnos, ay, pero ¿cómo voy a hacer eso yo? Pero es que no tengo, pero es que no me alcanza. Cuando dejamos de preguntarnos el cómo y nos enfocamos en qué es lo que queremos experimentar, de pronto mágicamente se abren. A mí también. Mm. Eh, Viaje a Camboya, fui a Bali, hice cosas que jamás en mi vida se me hubiera ocurrido, jamás. Y cuando solté esa palabra de soltar, el cómo va a pasar y simplemente me abría la experiencia, las cosas pasan. Lo mismo es con el propósito. Y me encanta hablar de las diferentes herramientas y qué es lo que nos ha servido, porque no hay una sola herramienta que te guíe exactamente de cómo encontrar tu propósito. Prueben diferentes herramientas, vean a ver qué les sirve. Otra es la visión. Yo aquí tengo todas las fotos de las cosas Nice. que quiero hacer en mi vida, pero algo muy importante de todas las herramientas, Álvaro, que yo he notado en lo que se refiere al propósito, es el propósito está muy conectado a cómo querés experimentar tu vida, tus relaciones, tu salud, está conectado con tu gente, que el otro día tuvimos un episodio de la comunidad, está conectado al impacto que, que querés hacer en los demás. El propósito no es solo qué quiero yo, qué es importante para mí, no, no, es cómo se relaciona eso con toda mi vida. Es una experiencia completa, holística. Entonces, hay mil herramientas, Y pero diría, realmente incluir eso. y diría más, cuando dices tu entorno, que es muy buen punto, también las personas que conforman tu vida y que tiene tu día a día, vamos a decir. Porque creo que es importante también muchas veces, y de hecho vamos a hablar, ¿no?, de las personas que tenemos en nuestra vida y de las cuales a veces hay algunas que hay que dejar ir, pues creo que este también es un ejercicio muy importante. El cuestionarnos qué personas están alrededor nuestras y quiénes nos están elevando y quiénes no. Porque ahora que lo estoy, o sea, conforme estoy diciendo esto, estoy llegando a la conclusión de que como no he hablado antes de las personas que tenemos a nuestro alrededor, porque gracias a ellas, gracias a que yo estoy rodeado de personas que me han dicho, eres capaz de hacerlo y vea por ello, es por lo que yo he conseguido eso. Yo me siento súper afortunado de haber, pero lo decía el otro día también, o sea, creo que también debo reconocerme el mérito de que siempre he ido buscando personas que fueran verdadero, eh, verdadera luz, vamos a decir, ¿no? O Ujú. sea, ¿esta persona me aporta luz a mí o no? ¿Esta persona me hace querer ser mejor persona o no? ¿Me inspira? Entonces, sí. Y si esta persona a lo mejor es una de las personas de las que me está tirando hacia abajo, no por Ujú. maldad, a veces quizá por desconocimiento, quizá porque, bueno, cada uno tenemos nuestras circunstancias en la vida y demás, pero quizás no es una persona que yo quiera mantener. Y digo quizás porque, bueno, hay veces pues que sabemos que una persona es así por ciertas circunstancias y, oye, podemos ayudarla por bueno, lo que sea. Ujú. Pero realmente creo que una de las herramientas también a la hora de buscar nuestro propósito tiene que ser el pararnos a reflexionar quién está alrededor nuestro y si nos está realmente ayudando a conseguirlo, no por una cuestión meramente de oportunidad, ¿no? Y de decir, oye, estoy con esta persona porque quiero sacar un beneficio. No, no se trata de eso. Es simplemente de decir, oye, al final, como tú has dicho, mi entorno también me repercute y yo al menos soy una persona que siempre ha escogido tener un entorno donde me sienta motivado. O sea, quizá huye un poco de esos espacios donde solo vas a encontrar halagos, quizá, Ujú. y busca más el entorno donde te puedas sentir inspirado, ¿no? Y no es malo tener a alguien al lado tuya que diga, ostras, es que está muy por encima mía, ¿no? Bueno, pues si de esa manera te ayuda y te inspira, pues bienvenido Ujú. sea, ¿no? Pero siempre, siempre con personas que nos hagan estar más cerca de la persona que queremos ser. Uy, qué lindo, con personas que nos hagan estar más cerca de la persona que queremos ser. Eh,
lo que dijiste es enorme, Álvaro. Mm. No solo tenemos que construir desde dentro, pero quien nos rodea es importantísimo. Si vos hubieras escuchado, ay, ya, déjalo, ¿verdad? Deja de perseguir tus sueños, son demasiado grandes. Si vos hubieras realmente, te hubieras metido en esa frecuencia, no hubieras llegado a donde estás hoy, haciendo lo que realmente amas. Qué importante es rodearse de esta gente que te aporta, que te Mm. aporta. A mí me pasó que hay muchos amigos que tenía en la época de fiesta y juventud y vamos y el vacilón, muy pocos que están en esta etapa nueva de crecimiento, donde uno está explorando cosas nuevas, hasta las bombitas salieron. Nunca he sabido cómo sirven estos efectos especiales, pero bueno, ahí vienen cuando tienen que venir. Eh, y el ambiente donde vos te desarrollas, que te permite ir explorando diferentes partes tuyas, ¿verdad? Qué importante, cómo me llegó eso que acabas de decir. Y lo has dicho en una palabra, la frecuencia alrededor tuya, Ujú, que quizás aquí no lo usamos tanto, pero o sea, me gusta eso que has dicho, la frecuencia, ¿no? Porque es como, me gusta mucho esa similitud con una radio, ¿no? Y como el sintonizar la cadena para llegar a estar en la sintonía que tú realmente quieres estar, ¿no? Y es muy ujú, fácil, muchas veces pues bueno, pues porque claro, porque somos seres sociales y salimos a la calle y vivimos en un contexto, ¿no? O sea, tú allí en Costa Rica estás en una situación, yo aquí en España estoy en otra y el que nos esté escuchando desde Francia está en otra. O sea, al final todo nuestro entorno nos influye y que sepamos sintonizar correctamente, ¿no? Y decir, vaya, sí, hay mucho ruido alrededor mía, pero yo tengo que sintonizar donde realmente quiero estar. Entonces, a lo mejor ujú. estas personas que están, no sé, por ejemplo, en mi trabajo, pues que me han puesto la vida por mi trabajo y demás, a lo mejor no son estas personas realmente a las que me quiero acercar. A lo mejor voy a encontrar estas personas pues no sé, en un grupo de jardinería, ¿no? O en clases de ballet y demás. Y bueno, pues voy a ir buscando por ahí. Pero lo has dicho, me gusta mucho eso porque no la solemos usar mucho y me gusta, ¿no? El estar en la misma frecuencia, en la misma y saber sintonizar uno. Y gente que realmente quiere lo mejor para vos, Ujú, ¿verdad? O sea, yo antes de publicar mi primer libro, yo tenía esta idea de que quería compartir todo alineado a mi propósito, ¿verdad? Para ayudarle a gente que se siente que estaba haciendo demasiadas cosas y quería reconectar con su vida, y ese ha sido siempre mi mensaje. Y antes de publicar mi libro, lo comenté con alguna gente y me decía, ay, o sea, vos sos una mamá, tica, coach, ahí, ¿quién te conoce? O sea, ¿cómo se te ocurre? Y tuve gente que me decía, wow, qué más maravillosa, vas a ayudar a un montón de gente. Y al final, ¿de quién te rodeas? Y mi libro es hoy un hecho porque hubo gente también que creyó en esto y me dio todo ese apoyo, porque cuando uno está haciendo cosas a una escala grande y viviendo su propósito y todo, hay partes en donde te va a dar miedo y vas a cuestionarte, vas a decir, ¿estoy loca o loco? ¿O cómo voy a hacer esto tan grande? Y qué lindo es tener esas comunidades que te acuerpen y que te digan, qué lindo, démosle, me encanta. Eso es muy importante. Otra cosa del propósito, Álvaro, que yo he notado, yo tengo 47 añitos de vida, es que el propósito va girando, va cambiando conforme vos vas teniendo más experiencias de vida. La esencia del propósito, pues de ahí se puede mantener más o menos parecida, pero cuando uno habla de propósito, no es que vas a ponerlo como en Waze, es una dirección estática. El propósito va a crecer, va a cambiar con vos y no hay que quedarse pegado en esta es la definición de mi propósito y de esta caja no me salgo. No es algo que te limita, es algo que te da alas. Es, ujú. es una guía, es una energía en la que te sintonizas, como vos decís, como el radio, ¿verdad? Totalmente.
Hay que saber un poco dejar ir, como hemos dicho, saber dejarse llevar por la corriente, por donde te lleva y saber reconocer cuando a veces pues no estás ya en la persona en la que somos ese propósito. O sea, no tiene a lo mejor por qué ser el propósito final, pero sí que quizás nos marcamos metas y ideas que no están. O sea, en la lista, por ejemplo, que yo te mencionaba, que iba en mi bolsillo, pues también te digo que es verdad que hay cosas que no se han llegado a cumplir, pero porque sé que ya no son las cosas que me motivan y a las que aspiro. Entonces, sí es cierto que, bueno, pues es un 20% a lo mejor de lo que hay en esa lista que no ha ocurrido, pero porque realmente es algo que no buscaba y que no se alineaba ya con la persona con la que yo era. Y hay que estar bien con eso, no pasa absolutamente nada. Al final lo que importa es irnos adaptando a la persona que vayamos siendo y siempre, porque lo más importante es eso, mirar la brújula con la que empezábamos esto, ¿no? O sea, es la brújula la que nos lo va diciendo. Y cuando no, y cuando ya nos resuena con lo que dice la brújula, pues a cerrar ese capítulo y a por otra cosa. Me encanta, Álvaro. Es una guía en el camino, es una guía, es algo que nos conecta con este corazón y hacia dónde vamos, ¿verdad? Pero no tomárselo literal o limitante. El Ujú, propósito lo que da es alas. Me encanta mi corazón. Ay, muchas gracias por esta ujú. conversación. Siempre. Me encantaría después oír de la gente que nos está escuchando cuáles han sido esas herramientas que les han servido a ustedes para encontrar el propósito, ¿verdad? Y si se atreven a compartir ese propósito, también sería muy, muy bonito. Nos Quien encanta. quiera, quien sienta esta charla como una señal de atreverse a compartir ese propósito y ponerlo en palabras con nosotros, nos encantaría escucharos. Compartan ahí abajo. Muchas gracias.